de Empresas y Magíster en Finanzas por el IESA. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre los fondos noruegos y qué podemos tomar de esta experiencia para Venezuela, siendo ambos países petroleros, pero con realidades muy distintas y obvias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación y buenas tardes a ti y a tu público. Bien, Marco, quisiéramos conversar contigo sobre esto. Hiciste un trabajo, una investigación con un grupo de personas con las que también compartiste en el IESA, y quisiera conversar contigo respecto a lo que lograste identificar, respecto a lo que ha logrado hacer Noruega con su petróleo y lo que Venezuela ha dejado de hacer y ha perdido durante años de cultura petrolera. Ok, te voy a dar un breve contexto del marco dentro del cual se hizo esta investigación, junto a José Miguel Farías, que ha estado aquí entrevistado varias veces por ti, y al reconocido economista José Manuel Puente. Juntos tratamos de hacer un estudio sobre los fondos de estabilización, tomando los ejemplos tanto de Noruega como de Venezuela. Porque como tú decías, ambos tienen realidades muy distintas, pero sus economías giran alrededor de un recurso como es el petróleo, ¿no? Entonces, los fondos de estabilización, ¿qué son? Para dar un poquito de contexto. Los fondos de estabilización son unos mecanismos institucionales creados por gobiernos que dependen de recursos naturales como el petróleo, que tienen mucha variabilidad de precio. Entonces, estos mecanismos tratan de disminuir la volatilidad de estos ingresos, de estos gastos, y al mismo tiempo tratan de ahorrar la riqueza petrolera o de esos recursos naturales para futuras generaciones. ¿Por qué? Porque en el caso del petróleo tiene dos características principales, y es que primero el precio es muy difícil de proyectar. Casi no hay ningún analista en el mundo que te pueda decir el precio exacto del petróleo el trimestre que viene. De hecho, hace un año el petróleo... Es un mercado muy volátil. Sí, muy volátil. Está casi en cero. Llegó a cotizar por debajo. Por debajo de cero, pero claro, eso fue una coyuntura muy específica que valdría la pena profundizar luego. Y entonces, como te decía, es muy difícil saber cuál va a ser el precio del petróleo y por ende proyectar los gastos e ingresos de un país que depende del petróleo. Y por otro lado está el tema tiempo. No sabemos hasta cuándo el petróleo va a ser la principal fuente de energía en el mundo. Hay analistas también que dicen que puede ser la próxima década. Entonces tenemos una ventana de aproximadamente 10 años. De nuevo, nadie tiene la bola de cristal para aprovechar estos recursos. Y entonces es importante los fondos de estabilización para estabilizar, valga la redundancia, el gasto y los ingresos del país, y al mismo tiempo guardar esa riqueza petrolera. ¿Cómo ha hecho Noruega para que este dinero efectivamente llegue y sirva para alimentar o dar riqueza a sus ciudadanos? Casos como el de Venezuela, también se creó este fondo de estabilización macro, el dinero no sabemos dónde está. ¿Qué hizo diferente en Noruega para que las personas sepan efectivamente dónde está ese dinero, para que eso cotice para los fondos de pensiones? ¿A quién se le entrega? ¿Quién lo administra? Sí, bueno, vamos a hacer un repaso y atajarlo con la primera pregunta de cuáles han sido las experiencias tanto de Noruega como de Venezuela con sus fondos de estabilización. En Noruega se creó el Fondo de Estabilización en 1990 con mecanismos institucionales muy claros, profesionales independientes que gestionan este fondo sin injerencia política, algo muy bien hecho. 30 años después, el Fondo de Estabilización noruego es el principal fondo, el más grande a nivel mundial, y tiene hoy en día más de 1 millón de millones de dólares, o sea, 1 billón en español. Esto significa 10 a la 12, o sea, 12 ceros después de un 1, y si lo dividimos entre la cantidad de población noruega, que son aproximadamente 5 millones de personas, a cada uno, 30 años después, le correspondería más de $200.000. Imagínate lo bien que han gestionado los ingresos petroleros los noruegos, ¿no? Por el contrario, el caso venezolano, como tú bien decías, en el 99 me parece que se creó un Fondo de Estabilización Macroeconómico. Con la reforma constitucional. Así es, y en un principio funcionó, fíjate que sí funcionó. Llegó a tener incluso en el 2002, llegó a tener $7.000 millones, y luego de una cantidad de reformas, de mucha inestabilidad, hasta un cambio de nombre, bueno, hoy en día tiene $3 millones desde el 2011, y bueno, como bien tú sabes, no sabemos qué pasó con ese fondo, a dónde fue a parar. Porque recordemos que llegamos a niveles superiores o muy superiores a los $60 por barril. Sí, por supuesto, perdimos una gran oportunidad que sí aprovechó Noruega, que fue esa ventana del 2004 al 2014, unos 10 años con unos precios petroleros grandísimos, incluso en el 2008 por encima de $100,
durante un largo plazo y bueno, los noruegos sí hicieron el trabajo, no solo lo ahorraron, sino que gestionaron esos ingresos y lo invirtieron, diversificaron su economía y bueno, hoy en día no tienen ningún tipo de dependencia del petróleo. Has dicho dos cosas importantes. Uno, que fue invertido ese dinero. Ese dinero no fue que quedó guardado en un pote y se dejó allí. Ese dinero fue invertido en otros tipos de activos. Y además de eso, gestionaron el recurso. Ese dinero no le llega directamente a la persona, no es que esté a nombre o a la titularidad de alguien como tal. El caso de Noruega es bastante significativo porque va a ir a una situación de pensiones. Hemos visto incluso ideas desde la misma oposición que hablan de entregarle esto directamente a las personas. ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Cómo se va a garantizar un futuro? Porque la idea de este tipo de cosas en una economía como la petrolera o como la venezolana, que giran en torno al petróleo, debería ser garantizar el futuro para el momento cuando efectivamente merme el tema del uso de este tipo de las energías bajo este recurso como el petróleo. Quisiera saber cómo lo verías de cara a Venezuela si se llegase a dar algún tipo de modificación o empezase a pensarse en esto, porque Venezuela atraviesa el bono demográfico y está perdiendo también la capacidad de personas que puedan cotizar en una seguridad social y no va a haber planes de retiro ni de pensiones de cara al futuro si no empezamos a buscar otras alternativas como esta. Hacemos la pausa y ya volvemos. Estamos conversando con Marco Antonio Capote, él está con nosotros la tarde de hoy, es asesor de empresas, además de magíster en finanzas por parte del IESA. Está con nosotros y estábamos hablando, Marco, sobre cómo se ha manejado el tema de los fondos en Noruega, todo lo que tiene que ver con este fondo de estabilización macroeconómica. Y te dejaba una consulta. Uno, el hecho de cómo este dinero se ha invertido y no es que se ha dejado perder allí en el tiempo. Y dos, la gestión de estos recursos y cómo efectivamente le llegan a la población noruega. No es que están a titularidad de una persona en particular. Y te lo preguntaba porque en Venezuela hemos visto ideas desde sectores de oposición que hablan de entregarle una cantidad de dinero a una persona directamente por parte de lo que es el excedente petrolero o buscar este tipo de fondos pero invertirlo en viviendas para un particular. No hablan del retiro que debería tener, o el retiro digno que debería tener todo ciudadano venezolano producto de lo que, bueno, es la renta petrolera como tal. Entonces quisiera conocer cuál es la impresión que tienes respecto a las ideas que se han manejado en Venezuela, bueno, que parecemos no apartarnos del populismo. Bueno, sí, un poquito rescatando lo que tú comentas sobre el fondo noruego nuevamente. Ellos no tienen ese dinero ahí, digamos, detenido en una cuenta bancaria, como bien tú has dicho. Ellos han invertido todos esos fondos en una diversidad un portafolio diversificado en empresas sólidas que cotizan en bolsa con grandes rendimientos a nivel internacional, de las más conocidas del mundo, al mismo tiempo también en bonos. Y lo impresionante es que hoy en día no invierten en nada que tenga que ver con petróleo ni empresas de producción petrolera. O sea, ya ellos están totalmente diversificados y están pensando en el futuro, inversiones responsables, energía limpia, gobierno corporativo, ese tipo de tendencias mundiales a lo que apuntan los noruegos con sus inversiones. Y ese dinero está bien resguardado para cuando hay momentos de crisis, como pasó ahorita recientemente con la crisis causada por el COVID a nivel mundial. Bueno, los noruegos ahí hicieron uso de esos recursos, precisamente para ese es el Fondo de Estabilización, es un mecanismo contracíclico. Cuando la economía va muy mal, tú tomas ese ahorro hasta un cierto punto y puedes paliar un poco, digamos, las crisis. A diferencia de lo que ha sido la experiencia venezolana, que hemos tenido boom petroleros. En el primer segmento repasamos el último que tuvimos, también en los 70 pasó igual, hubo un boom petrolero y luego cuando caen los ingresos petroleros, porque es muy volátil, empieza la crisis interna, se reducen los gastos, bueno, un sinfín de cosas. Hablabas también sobre las propuestas que han hecho desde la oposición. Mira, yo creo que aquí es importante llegar a un acuerdo. Primero, de reinstitucionalizar el país, luego de levantar la industria petrolera, que está ahorita muy deteriorada, pero que vale recalcar, en el corto y mediano plazo, eso es lo que va a generar el ingresos de Venezuela, porque es donde está nuestra ventaja competitiva frente al mundo, al menos en el corto y mediano plazo. Ya en el futuro, sin duda alguna, bueno, dependerá de la innovación y de la capacidad de los venezolanos, pero debemos aprovechar este recurso que, como dijimos, le queda un tiempo corto,
y ahorrar de cara al futuro y, como tú bien decías, asegurar, ¿no?, las futuras generaciones y pensiones de los venezolanos. Bueno, se han hecho varias propuestas en ese sentido y de hecho en el artículo, que los invito a leerlos, está en Debates IESA, el Fondo de Estabilización, ahí tenemos digamos, el estudio y las propuestas detalladas sobre cómo hacer y cómo distribuir esos ahorros en un fondo de estabilización venezolano. Ahora, dentro de esto quisiera consultarte para finalizar los desafíos que van a enfrentar tanto Noruega como o Venezuela o cualquier país petrolero. Es muy difícil tratar de validar cuál va a ser o no el comportamiento del mercado petrolero en el futuro muy reciente y no es muy clara el panorama. Generalmente hay mucha volatilidad, aunque conocemos de algunos ciclos que siempre se cumplen. Quisiera saber, más allá del desafío de saber el precio, el desafío de saber cómo se invierten estos recursos o en qué momento o hacia qué vías debes destinar los recursos cuando tienes ese momento de caída en los ingresos por producto del petróleo. ¿Qué hace Noruega en ese caso? Bueno, ya para concluir, Noruega, como te dije, está totalmente diversificada. Eso, ya ellos no tienen ningún tipo de dependencia de los ingresos petroleros, y yo creo que de cara al futuro Venezuela también se tiene que montar en ese último tren, y tenemos que generar sobre todo las condiciones institucionales y los acuerdos para establecer, ¿no?, esos reglamentos que definan el fondo de estabilización que queremos los venezolanos para el futuro del país. ¿Crees que debe ser un debate en conjunto de los venezolanos? Sin duda alguna, es una de las principales reformas macroeconómicas que hay que hacer en Venezuela, y sin duda alguna es un tema en el cual debemos ponernos de acuerdo los venezolanos. Es decir, ¿tú no estás de acuerdo en que Venezuela debería dejar de depender de la renta petrolera? No, todo lo contrario. En el corto plazo, como te dije, es nuestra principal ventaja competitiva, tenemos que aprovecharla, pero el futuro de Venezuela depende de los venezolanos y del capital humano. El futuro de un país no depende de sus riquezas petroleras, y eso lo tenemos bien claro. Eso depende de su gente y del capital humano. Te agradezco por habernos acompañado la tarde de Noticias Globovisión Economía.